Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más a este auditorio del Museo Nacional del Prado. Muchísimas gracias por su presencia. En la tarde de hoy vamos a concluir el ciclo que hemos venido durante todos los miércoles de mayo dedicando al pintor barroco Guido Reni con motivo de la exposición que se está celebrando en nuestras salas A y B, y lo va a hacer pues posiblemente la persona que en el contexto universitario español más preparada está para ello, que es el profesor Gonzalo Redín Michaus de la Universidad de Alcalá de Henares. Termina el ciclo y quiero agradecerles muchísimo pues, la fidelidad, el entusiasmo con el que una buena parte de ustedes lo ha seguido. Espero que haya sido de su agrado. Quedará como material didáctico de entretenimiento en la web del museo. Seguramente ya saben que con un intervalo aproximadamente de 7 a 10 días estas conferencias aparecen ya disponibles en la página del museo en YouTube, de tal manera que si así lo desean pueden volver a verlas. Y no obstante, aunque concluye el ciclo de conferencias de los miércoles en el día de hoy, tenemos una actividad programada para los días 15 y 16 de junio, un congreso internacional en torno a la misma figura de Guido Reni. Se trata de un evento con características muy distintas porque va a ser para un público especializado, pero si alguno de ustedes pues, tuviera interés por aprender mucho más todavía sobre Guido Reni, pues tal vez les pueda apetecer adentrarse en este par de días muy intensos donde expertos españoles, pero fundamentalmente internacionales en su figura, estarán con nosotros. El profesor Gonzalo Redín Michaus pues, defendió una tesis doctoral que abrió un camino que es el que todavía a día de hoy sigue cultivando, el de las relaciones artísticas y culturales entre España e Italia durante los siglos XVI al XIX. Él se ocupó de un fenómeno que sabíamos que existía, pero al que se le había prestado escasa atención rigurosa, que era el de los artistas españoles asentados en Roma durante la segunda mitad, fundamentalmente, del siglo XVI. Algunos nombres que a ustedes les sonarán, pues puede ser, por ejemplo, el de Gaspar Becerra. Pues la tesis de Gonzalo clarificó y aportó mucha información nueva sobre esa etapa de presencia española en la ciudad eterna, y desde entonces pues, ha venido contribuyendo con sus investigaciones a la clarificación no solo de esa centuria, sino también de las sucesivas. De hecho, pues en la actualidad está llevando a cabo un proyecto muy interesante sobre la figura del 14 duque de Alba, que fue el que realizó el Gran Tour a Italia. Buena parte de las colecciones pictóricas que atesora el Palacio de Liria se deben a este duque, y también hay involucrado en lo que sería ese coleccionismo de la Casa de Alba en esas fechas, toda una serie de tapicerías que Gonzalo está también estudiando. El decir que él es una de las personas más oportunas, posiblemente la que más en el contexto universitario español para cerrar este ciclo sobre Guido Reni, se debe a dos circunstancias. Una, a que realizó un descubrimiento muy importante. Gonzalo pues, se dio cuenta que una pintura que estaba mal atribuida en el monasterio del Escorial era en realidad una obra fundamental del catálogo de Guido Reni. Se trata de la conversión de Saulo, la conversión de San Pablo, que tenemos ahora presentada en la exposición. Y por otro lado, él fue comisario de un proyecto expositivo muy importante que seguro que muchos de ustedes visitaron en su día, que fue sobre el arte italiano del siglo XVII en el patrimonio nacional. El patrimonio nacional como institución hermana del Museo del Prado, ya saben ustedes pues que custodia un porcentaje también, no al 50%, pero en fin, un porcentaje muy notable de lo que fueron las colecciones regias de pintura, y Gonzalo pues clarificó muchas autorías, localizó nuevas obras, pudo discernir si una pintura era un original o una copia, y se celebró una exposición con los resultados de este trabajo en el Palacio Real que pues, le llevaron a profundizar todavía más en lo que sería ese conocimiento del patrimonio italiano en la península ibérica. Y no quiero acabar sin recordar también su trabajo sobre el dibujo. Él también ha hecho aportaciones muy sustanciales al conocimiento del dibujo italiano, fundamentalmente al conservado en las colecciones públicas de la ciudad de Madrid. Y con todo ello, pues ya entienden ustedes que se trata en efecto de una persona idónea para cerrar este ciclo. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros, y les dejo disfrutar de la conferencia del profesor Gonzalo Redín, que versará sobre Guido Reni y Caravaggio. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al profesor David García Cueto por esta presentación y por haberme invitado a este ciclo de conferencias y a ustedes, por supuesto, por su asistencia. En la monografía más importante, escrita sobre Guido Reni en el siglo XX por el señor Stephen Pepper, se abre explicando la principal divergencia, que creo muy importante, entre el concepto de realidad existente en Roma a finales del siglo XVI y el concepto de realidad que tenemos en el mundo actual. Lejos de considerar la realidad como aquello que perciben los sentidos, y en particular el sentido de la vista, para un artista de finales del siglo XVI, la realidad era un reflejo, un pálido reflejo de una verdad superior. Una verdad superior a la que el ser humano podía acceder solo gracias al concurso de sus facultades intelectuales. Como es sabido, Agostino Carracci, Ludovico y Annibale Carracci, todos ellos boloñeses, alentaron en Bolonia, hacia 1580, una renovación de las agotadas fórmulas manieristas en la que los artistas repetían una y otra vez los modelos de otros artistas, dejando por completo cualquier alusión a la realidad visible y a la naturaleza. Algo que también haría Caravaggio prácticamente una década después. Sin embargo, había tratadistas como el también boloñés Giovanni Battista Agucchi, y quiero resaltar que el joven Guido se formó con los Carracci, con Aníbal y sobre todo con Ludovico Carracci, quienes proponían que ese natural era defectuoso, que no era suficiente a la hora de representar, a la hora de realizar una obra de arte. Agucchi, haciéndose eco de las palabras de Aristóteles y de algunos pensamientos expresados por Rafael, afirmaba que el artista debía enmendar las imperfecciones de la naturaleza para representar las cosas tal y como deberían ser en toda su perfección, y no tal y como eran, tal y como las veía y como las pintaba Merisi, es decir, Caravaggio. Las ideas de Agucchi fueron difundidas aproximadamente medio siglo más tarde por otro boloñés, por Bellori, en estas vidas de pintores, estas biografías de artistas del siglo XVII, fundamentalmente, en las que Bellori expresa su idea de lo que llama la idea del bello, la idea de la belleza que existe en la mente del verdadero pintor. Bellori, siguiendo a Agucchi, nota que algunos artistas superan estas figuras caricaturescas del manierismo gracias a la copia de la naturaleza, mientras que otros van más allá de la mera apariencia y, según su idea y su entendimiento, recrean una naturaleza que es superior a la que percibimos diariamente. El pintor verdaderamente versado tiene en su actividad dos posibles selecciones. Una es la llamada imitatio, es decir, imitación. El artista representa las cosas tal y como las ve. Un ejemplo preclaro, muy novedoso, esta pintura de un tema, por lo demás, realmente inesperado, indecoroso, si quieren, en la que Annibale Carracci representa a un paisano comiendo un plato de alubias, de una manera muy veraz y en absoluto idealizada. O bien, el artista, y les pongo otro ejemplo de una obra de Annibale Carracci prácticamente coetánea, recurre a la electio, es decir, la elección de aquellas partes de la naturaleza que le parecen más bellas, una belleza que la naturaleza esparce en muchas figuras, objetos, plantas, escoge las mejores y la une en una sola figura, por ejemplo, con un juicio que supera las imperfecciones de la naturaleza. Mientras Caravaggio, por el contrario, copia los cuerpos sin corrección alguna, incluidos sus defectos o sus partes menos presentables,
Y recordemos, al fin y al cabo, que Caravaggio se limita a la imitatio hasta el punto que él afirmaba que le costaba el mismo trabajo, esto lo afirma en un juicio, el mismo trabajo pintar la figura de un hombre que pintar un jarrón con flores. El artista, por tanto, debe trabajar según una idea de la belleza y que se alcanza al seleccionar sus mejores partes, pero además al tener muy presente la obra de los grandes maestros del siglo XVI. Hace una semana, creo, o 2 semanas, hace una semana, Gloria Antoni lo explicó muy bien aquí en una conferencia en esta misma sede. Entre los cuales destaca por encima de todo Rafael para Guido Reni, lo veremos. Y también otra guía fundamental en esa búsqueda de una belleza ideal es la escultura clásica, la escultura antigua, griega y sobre todo romana o griega, conocida por copias romanas. En esta pintura que estamos viendo de Annibale Carracci, quiero que presten su atención en la parte inferior de este bautismo de Cristo, en el que pueden ver justo a su izquierda la presencia de 2 neófitos, 2 jóvenes que están a punto de ser bautizados, uno que señala la escena del bautismo y otro que aparece retirándose su camisa o su túnica. Saben que en los inicios de la cultura cristiana el bautismo se realizaba generalmente por inmersión. Bien, en esta siguiente diapositiva pueden ver un dibujo preparatorio de Annibale, estupendo, realizado en lo que hoy se llama piedra roja, antes tenía el nombre más poético de sanguina, en la que Annibale copia del natural, es decir, de la naturaleza, situado frente a él, a uno de sus jóvenes aprendices, en el momento en el que éste, probablemente sin posar y de manera instantánea, se está quitando una camisa, como podemos ver, en un gesto, si quieren, violento o poco gracioso, con el cabello, como pueden ver, despeinado, con la camisa completamente arrugada. Detalles de la naturaleza, imperfecciones, si quieren, que en la pintura, que pueden ver ustedes a su izquierda, son corregidos. Son corregidos con el cabello peinado, podemos decir, con la nariz, que en el dibujo resulta ligeramente aguileña y, sin embargo, es más recta en la pintura, y, por no decir ya, con el giro, desde luego, de la cabeza, como si fuera una moneda clásica, mostrando el rostro de perfil y la postura de los brazos, que también es, por así decirlo, ennoblecida y dignificada gracias al estudio de los grandes maestros, de Rafael y también de la escultura clásica, como veremos después en algunos ejemplos muy concretos. Les hablaba antes de este manierismo al que Caravaggio se enfrenta proponiendo la copia del natural, ya que los Carracci y Bologna en general se enfrenta proponiendo partir del natural para mejorarlo y corregir sus imperfecciones. Ven ustedes a su izquierda una escultura que yo personalmente nunca he entendido, he preguntado a especialistas también de la escultura de finales del siglo XVI en Roma, y responden que la escultura era así. Se lo digo porque si comparamos el modelo en el que se inspira Leonardo Sormani y Prospero Bresciano, que ven que es, obviamente, todos los que reconocen el famosísimo Moisés de Miguel Ángel, la distancia es sideral entre uno y otro. La fuerza, el sentido de la desproporción, aunque armonizada, de Miguel Ángel, se convierte realmente en la figura del Moisés en pie, en casi una caricatura. Convendrán conmigo que se aleja por completo de una anatomía que se acerque mínimamente a un cuerpo real. Hay artistas, como otro artista boloñés, Bartolomeo Passarotti, contemporáneo de Annibale Carracci, contemporáneo de Reni, niño, que realiza, por ejemplo, pinta este retrato que ven ustedes en la parte superior derecha de la pantalla, que representa a un hermano del Papa Gregorio XIII, y que es interesante constatar que esta artificiosa mano o colocación de los dedos en la mano sobre la pelliza de la persona efigiada está literalmente copiada, incluyendo el dibujo anatómico, las venas, los tendones, la disposición de los dedos, de los huesos, pueden verlo en la fotografía en blanco y negro, de la escultura de Miguel Ángel. Esto es un ejemplo de un manierismo, en este caso, la cita directa de un detalle de otro artista, totalmente vacua y carente de significado,
cuya única justificación es autorizar que la obra de arte tenga un mayor valor porque cita algo tan reconocido y reconocible como la obra de Miguel Ángel. Y por último, contrasto dos pinturas del mismo tema. A la derecha lo habrán reconocido, está presente en la exposición el David vencedor de Goliat de Caravaggio, realizado hacia 1600, con una obra realizada prácticamente contemporáneamente por Cavalier d'Arpino, que es quizá el pintor con más éxito de Roma en estas fechas, al que se acercó Caravaggio inicialmente, al que se acercará después Guido Reni y al que será favorecido Guido Reni precisamente por Cavalier d'Arpino. Y no quiero insistir más, pero todos ustedes ven, no es un término realismo que me gusta emplear, pero creo que me pueden entender perfectamente cómo este naturalismo, esta verosimilitud en la representación de un adolescente real, de un modelo real copiado por Caravaggio, lo vemos en la pintura a su derecha, contrasta abiertamente con esta pintura, podemos decir, inventada, prácticamente sin tener en cuenta cómo es un cuerpo real, podemos decir. Por ejemplo, se nota particularmente en la cabeza decapitada, la cabeza de Holofernes, una cabeza real en el caso de la pintura de Caravaggio, mientras que nos parece prácticamente propia de un cómic de dibujos animados, si quieren, o una caricatura, en el caso de la pintura de Cavalier d'Arpino. En 1613, el grabador Luca Chamberlano entregaba a Guido Reni un cuadro de Caravaggio, este cuadro que están viendo, esta Negación de San Pedro, como parte del pago de una deuda importante de 350 escudos contraída con el pintor. La pintura fue realizada seguramente hacia 1609-10, en la segunda estancia probablemente de Caravaggio en Nápoles. Piensen que cuando Guido la recibió, es diferente, habían pasado solo 3 años desde la muerte del Lombardo de Caravaggio en 1610. Aunque Reni, lo vamos a ver, se interesó muchísimo por el arte de Caravaggio durante la primera década del siglo XVII y también, aunque en menor medida, posteriormente, lo veremos, no parece que la llegada de esta obra a su colección, si así se puede decir, demostrara una particular admiración hacia el arte de su coetáneo. De hecho, la pintura fue vendida por Reni apenas unos años después, así que parece que nos encontramos sencillamente ante una operación financiera. Por lo demás, por estas fechas, 1613-14, el arte de Guido Reni se había convertido prácticamente en el exacto opuesto del arte de Caravaggio. En 1614, Guido finalizaba su fresco en el Casino de la Aurora para la familia Borghese, hoy forma parte del conjunto del Palacio Pallavicini, y suponía este fresco de la Aurora, como pueden ver, el manifiesto, digamos, del clasicismo más puro y cristalino del maestro, de Guido Reni, en el que no tiene cabida la más mínima veleidad naturalista y en el que el eco, obviamente, del arte de Rafael es manifiesto. Como ha puesto de relieve Lorenzo Pericolo en su ensayo, en su estupendo ensayo incluido en el catálogo de esta exposición, en el que afronta varios aspectos de la relación Reni-Caravaggio, Cesare Malvasia, el biógrafo y pintor y biógrafo boloñés, en su Felsina Pittrice, una vida de los artistas bologneses publicada en 1678, presenta a Guido como un anticaravaggio, como el anticaravaggio por excelencia. Malvasia, les pongo antes que nada esta imagen que muchos de ustedes conocerán de la capilla Cerasi en Santa María del Popolo, en Roma, cuya pintura de altar fue realizada por Annibale Carracci, mientras que las laterales, salta a la vista, fueron realizadas, como saben, por Caravaggio. Bien, no sabemos hasta qué punto lo que cuenta Malvasia es un hecho histórico documentado, pero tenga o no rasgos novelescos, siempre resulta muy indicativo.
Malvasia describe que Annibale, Carracci y su primo Ludovico estaban enfadados por la novedad de Caravaggio. Y Annibale, Malvasia pone unas palabras en boca de Annibale diciendo qué es lo que él haría frente a un cuadro de Caravaggio. Y Annibale dice, del que les muestro aquí precisamente la pintura de Annibale y la de Caravaggio a su derecha, dice lo siguiente: frente al color fiero de Caravaggio, yo pondría una ternura extrema. ¿Usa Caravaggio una luz compacta y descendente? Yo la querría difusa y frontal. ¿Oculta Caravaggio las dificultades del arte entre las sombras de la noche? Yo sacaría a la clara luz del mediodía las investigaciones más doctas y eruditas. Y si él arroja en el lienzo todo lo que ve en la naturaleza, yo escogería las partes más perfectas y daría a esas figuras la nobleza y armonía que falta a los originales, es decir, a esa naturaleza imperfecta ante la que se enfrentaba el artista. Aunque parece más bien una provocación, puede decirse que el discurso de Annibale se convirtió en buena medida en alguna de las líneas principales del arte de Guido Reni, que recordemos, había trabajado durante un tiempo para Annibale y sobre todo para Ludovico Carracci. Guido convertirá estas densas, impenetrables sombras de Caravaggio en una penumbra traslúcida que en ocasiones acariciará con delicadeza la belleza pluscuamperfecta de los cuerpos que crea. Sin embargo, hasta llegar a este mundo ideal, cuando Guido llega en 1600-1601 a Roma, todavía tendría que transcurrir unos años en los que habría de medirse indefectiblemente con el arte romano, con la escultura clásica y también, cómo no, con la novedad absoluta y radical de la pintura de Caravaggio. Una de las primeras obras que demuestran este ascendente de una manera todavía quizá un poco superficial es este Cristo en la columna que emerge entre las sombras con toda su presencia física, recurriendo a este contraste entre luces y sombras tan típicamente caravaggesco. Es una obra que todavía tiene un ideal de belleza que es muy deudor de sus maestros y en particular de Ludovico Carracci, y todavía estas figuras, estos cuerpos distan de la elegante sofisticación de las figuras de Guido, bellísimas figuras, pero también al mismo tiempo, hay que decirlo, verosímiles. Lo veremos más adelante. Casi a la vez que Caravaggio terminara, la ven ustedes a su derecha, su crucifixión de San Pedro, su segunda versión de la crucifixión de San Pedro en la capilla Cerasi, que es la que está colgada y la finalmente colgada, Guido comenzaba una versión del martirio de San Pedro, a su vez, para un importantísimo comitente como era el cardenal Aldo Brandini. No sabemos realmente si Guido vio alguna de las dos versiones de Caravaggio. Es probable que sí. La obra de Caravaggio estaba colocada ya en mayo de 1605 y por entonces Guido todavía estaba trabajando en su pintura. Como pueden ver, la composición de Guido resulta equilibrada y clasicista. Hay claramente un triángulo isósceles que conforma toda la composición y contrasta, desde luego, con la rotunda humanidad de la obra de Caravaggio, que refleja realmente lo esforzado, lo difícil que es clavar un cuerpo a una madera y levantarlo. Como pueden ver, con todo, más que el horror, con toda la dificultad y el peso que parecen estar desarrollando estos esbirros para levantar el cuerpo del santo. ¿Qué tienen en común estas obras? Bueno, por encima de todo, que Caravaggio también que Guido Reni representa este hecho también como si tuviera lugar, como si fuera un suceso de los periódicos, de la crónica contemporánea, protagonizado por contemporáneos del artista, al igual que hace Caravaggio. Y como Caravaggio trae las figuras al primer plano, lo más cerca posible del espectador, y todo ello
representado bajo una luz verdadera. Una luz, en cualquier caso, que no marca un contraste entre las tinieblas y la iluminación tan marcado como en el caso de la pintura de Caravaggio, que ven a su derecha, donde la oscuridad envuelve por completo a las figuras. Es interesante, les pongo aquí uno de estos detalles de esta humanización del hecho sagrado realizada por Caravaggio, de esta imitación hasta el punto de imitar, bueno, si los pies están sucios de sus modelos, si las uñas están sucias, si el modelo se agacha, está posando para levantar algo que simule ser una cruz, Caravaggio no tiene problema alguno en colocar en primer plano del espectador las nalgas de esta figura, cosa que no se haya visto en absoluto en la representación, como pueden suponer, del martirio de un santo. Les muestro aquí el dibujo al que me refería, que se conserva en Budapest, dibujo de Guido Reni para la pintura, dibujo en el que hay algunas modificaciones en la pintura que resulta interesante. En primer lugar, como se ha notado, la ausencia, pueden ver como detrás del grupo principal, en el folio, nos encontramos muchos asistentes a esta escena que en la pintura son eliminados, igual que hace Caravaggio, precisamente para concentrar toda la atención y todo el drama en las figuras, sin elementos que resulten, que distraigan la atención del fiel, la atención del espectador. Por lo demás, hay citas, este joven que ven con un tocado, con una pluma, recuerda a los bribones caravallescos, un tipo eminentemente caravallesco. Pone también los rostros de los dos esbirros que están alzando el cuerpo del santo, marcados por un cierto naturalismo, por un marcado también contraste de luces y sombras que en ningún caso llega a los extremos de Caravaggio. Es interesante también notar el contraste entre la actitud del santo en ambos casos, como ha destacado el profesor Benatti. Miren, en el caso de San Pedro, disculpen, en la pintura de Reni, quiero que se fijen, por ejemplo, en su brazo. Guido Reni no se ahorra el menor naturalismo a la hora de presentar todos los estragos de la edad en la carne de un anciano, como pueden ver. Pero al mismo tiempo este anciano, que está en una posición absolutamente antinatural, boca abajo, casi parece estar dando un paso de danza, como los esbirros que le acompañan de manera casi simétrica, una elegancia en medio de su crucifixión. En una crucifixión que es importante notar cómo el santo se alza casi queriendo recibir la luz, esta luz del martirio, esta luz de la santificación y de la revelación, algo que contrasta abiertamente con la extrema humanización del San Pedro de Caravaggio, donde el santo, una mezcla entre horror, sorpresa, no lo sabemos, parece mirar su mano clavada al madero como si quisiera desembarazarse de este dolor y no aceptar su destino. Ante todo, se trata de un humano. Poco después de pintar esta crucifixión, Guido recibía en 1606 25 escudos por la pintura que estamos viendo, que hoy en día está en Estados Unidos. Y otra de las importantes fuentes para estudiar a Guido Reni, Passeri, nos informa que Guido consideraba que esta cantidad, 25 escudos, era más bien baja, escasa. Según las fuentes, Guido, aunque alcanzó su primer momento de apogeo en Roma gracias a la familia Borghese, se quejaba amargamente de que estos no le pagaban lo que él consideraba suficiente, al mismo tiempo que los Borghese consideraban que Guido pedía unos precios absolutamente desorbitantes, cosa que era cierta. Solo 20 años después, prácticamente en 1627, Guido pidió 200 escudos, les he dicho que en 1606 le pagaron 25, por una figura de medio cuerpo como la que estamos viendo, una cantidad que un buen artista podía cobrar por hacer un cuadro de altar de grandes dimensiones y
con varias figuras. Guido se lamentaba del hecho de que a Caravaggio no le costaba nada pintar una de estas figuras porque lo único que hacía era copiar, retratar, imitar, reproducir el natural que tenía delante, aquello que veía con su vista. Mientras que, en su caso, las obras estaban mucho más elaboradas, siguiendo el ideal del bello que el artista, de lo bello, del bello, que el artista, que Guido Reni tenía en la cabeza. Una de estas medias figuras es esta Santa Catalina, que está presente en la exposición, en una acertada comparación, en un ejemplar que se conserva en el Museo del Prado y otro que se conserva en Patrimonio Nacional, precisamente. Les muestro aquí un detalle de su rostro. Ambas se inspiran en una obra que Guido había copiado en 1600 y había enviado a Roma, precisamente, que es el famosísimo Éxtasis de Santa Cecilia, que se encontraba en Bolonia. Y que, como pueden ver, parcialmente inspira el rostro de la santa en las pinturas de Santa Catalina en cualquiera de las dos versiones. Como pueden ver, estas obras se recortan netamente contra un fondo oscuro de origen caravallesco y a la vez tienen una presencia física casi tangible que debemos considerar ligada también al conocimiento, al interés por la obra de Caravaggio. Sin embargo, hay un elemento más, lo he citado antes, al que recurre Guido Reni a la hora de enmendar, si quieren, o corregir este natural o este caravallismo, y es la escultura antigua. Y sabemos por Passeri que Guido poseía algún yeso que reproducía las famosas Níobe y Nióbides, que se habían encontrado pocos años antes, en 1583 en Roma, que había comprado el cardenal Fernando de Medici, quien a su vez las había colocado en la Villa de Medici, en el Pincho, en Roma, donde estuvieron por 2 siglos. Guido poseía un vaciado de una de estas esculturas que se llevó además a Bolonia. Si comparamos, creo, los rostros, incluso el dibujo particular de los labios, con este particular dibujo, la forma de la nariz, la forma del peinado, el óvalo del rostro, salta a la vista que este rostro con esta piel tan matizada cobra vida, este rostro escultórico, gracias precisamente a la maestría de Guido en el empleo del esfumato, alrededor, por ejemplo, de los lacrimales de los ojos o de los labios y las comisuras de la santa. Lo mismo cabe decir de este otro ejemplar de la Nióbide que intenta zafarse de una flecha que ha sido clavada en su espalda. Malvasia señala que Guido, Malvasia boloñés, de manera interesada, señala que Guido tuvo este breve episodio, o casi podemos decir, errores de juventud por las cuales se acercó o se interesó por Caravaggio. Y es verdad que entre 1607 y 1613-14, cuando trabaja para los Borghese, se olvida en buena medida de este interés, pero vamos a ver cómo más adelante vuelve a veces a Caravaggio, eso sí, desde un punto de vista ya propio de un artista completamente formado, con su estilo completamente concebido y que habla de tú a tú, no solo habla de tú a tú, sino que supera y corrige la propuesta tan renovadora y despoja también de sus elementos subversivos y polémicos la propuesta del naturalismo de Caravaggio. Esta es una de estas pinturas interesantísima, que está colocada con muchísimo tino, obviamente junto al Caravaggio que se encuentra en el Museo del Prado del mismo tema, y que muestra, como ha señalado la autora de la ficha, Terzaghi, María Cristina Terzaghi, hasta qué punto se acerca y se aleja, o qué debe o qué no debe Caravaggio a Guido Reni, en una interpretación en la que ya el paisaje, si se dan cuenta, cada vez juega un papel más importante, y Caravaggio Guido Reni, nunca recortará una figura contra un fondo oscuro. Es algo que es inconcebible para un autor como él. En 1611, es decir, apenas Guido Reni va muy rápido, apenas 5 o 6 años después
de haber pintado el martirio de San Pedro, momento quizá del mayor acercamiento al arte de Caravaggio, Guido pinta esta obra que tenemos que congratularnos que se encuentre en el Museo del Prado y podamos verla durante estos meses, porque es otro de estos préstamos realmente impensables que tenemos la fortuna de poder ver en esta exposición. Pinta esta Matanza de los Inocentes, que es un manifiesto del clasicismo, del barroco, fundamental, que se inspira, nos sorprende, en un tapiz, una serie de tapices y en un grabado de Rafael, una composición de Rafael que ven ustedes a su derecha, difundida en una estampa por Marcantonio Raimondi. Resulta muy interesante en esta obra, pueden ver que es prácticamente una geométrica coreografía del horror, si me permiten, con estas figuras trazando unas líneas, unas geometrías verdaderamente muy medidas. En ellas nos encontramos también alguna cita, quizá no tan obvia, en este manifiesto del clasicismo al arte de Caravaggio. También alguna de las Níobides, se ha mencionado en esta magnífica esta figura, mientras que en la figura de la mujer que corre con su niño en brazos, detrás, al fondo, pueden ver una anciana que corre despavorida, con un gesto que se ha relacionado pues, con los gestos de algunas de las figuras de Caravaggio, disculpen, como el niño que corre también despavorido ante el asesinato de San Mateo, en el martirio de San Mateo, en la capilla Contarelli. Lo que resulta más interesante y se ha puesto de relieve es que precisamente esta cita intencionada en un cuadro que es un manifiesto del clasicismo señala completamente los límites y la superación de aquello que había sido propuesto por Caravaggio y que ahora es asimilado, integrado y despojado de cualquier tipo de intención polémica por Guido Reni. En lo sucesivo, Guido volverá a Caravaggio, no de manera tan manifiesta. En la exposición se encuentra este magnífico David, que se ha fechado hacia 1630-31, pero que repite una composición que se encuentra en los Uffizi, en el Louvre, realizada 15-20 años antes, seguramente, en la que, no voy a insistir, es manifiesta la relación con los tipos caravallescos, con esta iluminación, con algunos detalles veristas, si quieren, en la espada o en la planta, pero que, como se ha notado, es ennoblecida, es dignificada, es corregida, gracias, en este caso, a la escultura clásica. Gracias al motivo de este sátiro en reposo de Praxiteles, conocido como, el término griego, se lo quiero comentar, anapauómenos, un término que pueden emplear si pretenden impresionar a alguien acercándosele a la barra de un bar, en el que claramente podemos ver la operación que realiza y realizará en lo sucesivo Guido. Quizá el naturalismo de Guido tiene su punto de inflexión, su punto más alto en esta interesantísima escultura, el llamado Esclavo de Ripagrande, obra de un anónimo, realizada, lo explicó estupendamente el profesor Lofredo en una conferencia hace 2 semanas aquí, derivada de una escultura en barro, en cera, no lo sabemos, modelada por Guido Reni. En fin, creo que todos los estragos del paso del tiempo sobre la piel, en esta especie de mapa de arrugas, de venas, de carnes descolgadas, tratadas sin la menor piedad por parte de Guido Reni, puede ser considerado quizá el punto más alto de un naturalismo que yo diría es incluso exagerado. Las fuentes nos hablan que Guido se encontró en el puerto de Ripagrande, en Roma, con un schiavone, con un dálmata anciano, que le parecía digno de ser, desde luego, representado. Quizá hay incluso una exageración en este naturalismo que ya casi alcanza un concepto de maniera, por así decirlo. Es interesante, como señaló el profesor Lofredo, que esta estatua se ha utilizado, por ejemplo, en la circuncisión de Siena, que puede ver en la exposición, en la figura del anciano sacerdote que circuncida a Jesucristo, y también en esa pala extraordinaria, que todavía no me explico cómo ha llegado a Madrid,
que es el triunfo de Job, para la gigantesca, y que tenemos la fortuna de poder ver en esta exposición, pues, bueno, gracias a las labores de su comisario, en la que, como señalaba el profesor Lofredo, se utiliza este busto, esta figura anciana, en una mujer velada, en una anciana velada, precisamente para vivificar, enriquecer esta pintura. Pero, en mi opinión, un cuadro que sin duda ejemplifica como pocos la relación, y sobre todo la relación ya diría de superioridad de Guido Reni respecto a las polémicas de Caravaggio y al modelo de Caravaggio, es esta conversión de Saulo que se encuentra en el Escorial, un cuadro en el que la noticia más antigua se remontaba a 1633, un cuadro que llegó al Escorial en 1681, se encontraba entre estas dos pinturas de Guercino, también atribuido como obra de Guercino, un cuadro que probablemente, como es fruto de un legado del príncipe de Piombino, Niccolò Ludovisi, al rey Felipe IV, permitiendo que el rey, en este caso un embajador español en Roma, escogiera las 6 pinturas que quisiera para el rey, llegó junto a pinturas como la que están viendo en esta imagen, una está en el Museo del Prado, otra está en Patrimonio Nacional, en el Escorial, todavía llegó probablemente cuando Felipe IV había muerto o estaba a punto de morir, cosa que explica, aunque resulta sorprendente, que la obra, cuando ya se conocía a Guido Reni muy bien en España, como ha explicado el profesor García Cueto precisamente aquí en la primera conferencia del ciclo, pues pasara básicamente desapercibida o tuviera atribuciones bastante peregrinas. La obra se fecha hacia 1620-21 por relación con una serie bien documentada de hechos de la vida, de trabajos de la vida de Hércules. Pueden compararla en la exposición con el magnífico Hércules y la hidra de Lerna que se encuentra en la exposición, parangonada, por cierto, no por casualidad, con el yeso del Apolo. Del Apolo. Bueno, de la escultura del torso Belvedere, que tanto le inspira. Para entonces Guido se había alejado ya de sus veleidades caravallescas, o mejor, las había asimilado y las utilizaba cuando le interesaba, pero es verdad que aprendió de Caravaggio la importancia que tenía la figura humana, y en este ciclo de Hércules, o en esta obra que les estoy mostrando, disculpen, la figura humana y el caballo también son los protagonistas absolutos de una composición en la que desgraciadamente no se ha localizado ningún dibujo preparatorio. Son pocos los dibujos que se conocen de Guido Reni, algunos excepcionales pueden verlos ustedes en la exhibición, unos dibujos en los que es manifiesto el interés por el naturalismo de Guido, emerge con mucha mayor claridad que en la obra definitiva que es la pintura, unos desnudos que pretenden un tratamiento heroico del cuerpo humano, en particular masculino, como el que se transfiere en este caso en esta conversión de Saulo. Como saben, los Hechos de los Apóstoles refieren como Saulo, un palestino que formaba parte del ejército romano y que destacaba por perseguir implacablemente a los primeros cristianos, iba camino de Damasco acompañado por su guardia pretoriana y una luz cegadora le derriba del caballo y escucha una voz, que es la voz de Jesucristo, que le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta luz de la revelación dejará a Saulo sin vista durante 3 días, después de los cuales, con la vista recuperada, se convertirá en San Pablo. La representación habitual del tema es interesante. Les muestro un grabado que reproduce una composición de uno de los mejores pintores del manierismo en Florencia y Roma a mediados del siglo XVI, Francesco Salviati, y pueden ver lo que en italiano se llama un casino, que es una cantidad de gente, un torbellino de caballos, de jinetes que corren despavoridos ante esta aparición divina, algo que ocurre también en un cuadro que se encuentra en el Museo del Prado,
de Palma el Joven, un artista que preanuncia ya muchos elementos del barroco, realizado en 1595, en el que, en este caso, en una clave más colorística propia de la pintura veneciana, nos encontramos con esta misma escena realmente confusa. Guido Reni es un pintor muy atento a la tradición, muy atento a las pinturas romanas, a la escultura también antigua, pero también a las pinturas que podía ver en su Bolonia natal. Y una de ellas es esta obra fantástica de Parmigianino, otro de los principales representantes del manierismo más refinado, que representa una conversión de Saulo muy original por cuanto es una conversión solitaria. Fíjense que respecto a las obras que les he mostrado y que la tradición generalmente empleaba un gran número de figuras en las que el artista podía explayarse pintando cuerpos, corriendo o en el suelo, en las posiciones más complicadas, hace una composición realmente íntima. Con un caballo, tengo que decir que en algunos inventarios en España fue confundido con una jirafa. Obviamente no debían ver jirafas a menudo, pero esto explica también el grado de refinamiento, ¿no?, y de embellecimiento más allá del real, por completo alejado del real, en este caballo tan elegante que estamos viendo. Guido tendrá presente que de esta manera puede enfatizar el contenido espiritual de la conversión de Saulo, para la que se inspira no tanto en los Hechos de los Apóstoles, donde se menciona que Saulo estaba acompañado por un pequeño ejército, sino por las epístolas de San Pablo, en las que se habla de una conversión mucho más íntima y personal, algo que también tiene presente, volveré ahora, Caravaggio, en sus dos versiones para la Capilla Cerasi. Una primera versión y la segunda y definitiva, que es la que ven ustedes a su derecha y que es, desde luego, más popular. Ambos, Guido Reni y Caravaggio, despojan la composición de cualquier elemento accesorio que pueda distraer al espectador y enfatizan, repito, el significado espiritual de esta obra. Vuelvo a la pintura de Reni, que en algo muy típico de la poética barroca, del barroco y la poética reniana, como hace, por ejemplo, en Atalanta Hipómenes, Guido escoge representar el clímax de la historia, algo que resume, con gran originalidad, sin embargo, porque representa el momento preciso y decisivo en el que Saúl todavía está cayendo en plena caída, su pierna derecha roza el caballo, está a punto de golpearse contra el suelo y comienza, en medio de la caída, no ha caído todavía, comienza a experimentar la revelación divina, esa luz que estamos viendo tímidamente en la parte superior de la composición, que le transformará en San Pablo. En medio de la caída, os pongo un detalle, Saulo intenta comprender qué es lo que está pasando. Y fíjense cómo gira su cabeza y cómo la luz de la revelación está ya bañando su rostro, con los ojos abiertos. Se lo hago notar porque, como vamos a ver en las pinturas de Caravaggio, aparece, lo vamos a ver luego, Saulo se tapa los ojos o bien aparece ya cegado. Bien, la pose de Saulo, pueden ver que es realmente compleja, alambicada, una pose casi de manierismo, en la que el artista quiere demostrar que es capaz de pintar el cuerpo humano del aspecto, de la forma más inverosímil y compleja. No es solo una demostración de su virtuosismo en la representación del cuerpo humano en las posiciones más inverosímiles, sino que tiene un fin preciso. La diagonal que traza su pierna derecha, la que está más elevada, dirige nuestra mirada precisamente a, la cabeza del caballo, que en un giro contrario nos señala precisamente la fuente de esta luz, la fuente de esta revelación. Un Saulo que todavía, nótenlo, no se ha quedado, repito, no se ha quedado ciego,
como sucede, por ejemplo, en la conversión de Saulo, la primera versión de Caravaggio, en la que se está cubriendo los ojos, ante una luz cegadora en la que se representa, sin embargo, a Jesucristo, aunque los hechos no hablan de una presencia física de Jesucristo, y que en la parte de su derecha ven la segunda versión, la definitiva, colocada finalmente en la capilla, en la que el santo parece ya estar cegado, con los ojos cerrados, recibiendo esta luz, bañado por esta luz de la revelación, que 3 días después le hará convertirse en San Pablo, dejando de ser Saulo el perseguidor de los cristianos. Por tanto, el cuadro de Guido podemos considerar que es una especie de respuesta y de corrección a la pintura de Caravaggio que Guido pudo ver. La pintura lleva colocada de Caravaggio más de 15 años en la capilla. Guido pinta esta obra hacia 1620, 1621. Guido estaba en el punto ya casi más alto de su carrera y podía medirse de tú a tú perfectamente con Caravaggio. Si por un lado la estudiada anatomía de Saulo que estamos viendo parte desde luego de un estudio del natural, si se acercan al cuadro podrán ver hasta qué punto Guido intenta definir la anatomía de esta figura. Al mismo tiempo, este naturalismo es corregido con un referente muy habitual en Guido Reni, que es Rafael. Y en concreto, ven a su derecha sendos detalles de la estancia de Heliodoro, pintada por Rafael hacia 1511-12, y en la parte inferior derecha ven precisamente a Heliodoro castigado en una postura que nos remite también a este contraposto, a esta contraposición en los movimientos. Brazo izquierdo se contrapone la pierna derecha y viceversa, muy compleja, que inspira desde luego la figura elaborada por Guido Reni, que además complica esta figura en un rebuscado quiasmo de estas extremidades, de estos brazos y de estas piernas que se alargan de manera antinatural, en busca de esta idea de la belleza presente, superior, presente en Guido Reni. Si comparamos, por ejemplo, los dos caballos, quiero recordar que Roberto Longhi, importantísimo historiador en los estudios de Caravaggio, definía el cuadro que ven de la conversión de Saulo de Caravaggio en la Capilla Cerasi como la conversión del caballo, porque es que el caballo ocupaba la mitad de la composición. Obviamente este caballo, este percherón, no especialmente refinado, contrasta abiertamente con el elegantísimo caballo ideal creado por el boloñés, por Guido Reni. Hay por último una pequeña cita a Guido en esta boca entreabierta que se ha relacionado pues, con algunas de las bocas expresando el horror, por ejemplo, en Judith de Holofernes, el general filistino, su cabeza está siendo cortada, expresa un gesto de horror que aquí se transforma, en el caso de Guido, en una especie de noble asombro, podemos decir, ante Saulo no comprende exactamente qué es lo que está sucediendo. Del mismo modo, si se dan cuenta, Guido no recurre a estas tinieblas caravallescas, sino que, aunque la iluminación es muy contrastada, en particular en la figura de Saulo, hay un paisaje crepuscular muy poético al fondo que, digamos, amortigua el peso de este contraste lumínico. Tanto Reni como Caravaggio evitan, como hemos visto, la canónica representación del episodio de la conversión de Saulo como una historia, como una serie, como una narración, en la que el ejército que acompaña a Saulo huye, como saben, como les explicaba, despavorido ante el resplandor del cielo y la reprensión divina. Hemos visto que Caravaggio reduce la escena a un momento íntimo, exactamente igual de lo que hace Guido Reni. En el caso de Caravaggio, esta revelación divina, este milagro, pues tiene lugar, pueden verlo aquí en la versión, en la parte derecha,
tanto el caballo como el escudero son completamente ajenos a lo que está sucediendo. Y en el caso de Guido, solo comienza a percibirse de lo que está ocurriendo Saulo. Reni utiliza otras fuentes que el natural, hay mucho más que imitar el natural, es lo que nos viene a decir Reni en esta obra. Está Rafael, está Parmigianino, y presenta una composición originalísima que es fruto de su propia invención. Guido, como ha señalado el profesor Benatti, ejemplifica en esta obra su manera de resolver el que es el principal problema de la pintura sagrada: manifestar la presencia de lo divino en la vida humana. Si para Caravaggio es posible hacerlo solo en sus efectos, Guido quiere llegar hasta su causa. Para Caravaggio solo existe aquello que se ve. Para Guido, la verdad debe buscarse más allá de las apariencias en un mundo ideal y de superior perfección. Muchas gracias.